Producciones Paco presenta cuentos y leyendas urbanas. El condenado en la carretera. Habían transcurrido 3 horas de viaje desde la salida de Huancavelica, camino hacia el campamento minero de San Genaro. Era la 1 de la madrugada. La abstracta oscuridad hacía que la noche oliera a muerte. La densa neblina impedía ver más allá de 5 metros. En tanto, las hierbas, ichus silvestres y demás enraizados en las pampas dejábase disfrazar por la chispeada nieve que caía incesantemente, habiendo cubierto en su totalidad la trocha, confundiéndose así las ahuecadas pampas con la trocha, perdiéndose el sentido del camino. El sueño hacía presa del abuelo, quien conducía el pesado camión cargado de tronco. Sus rendidos párpados hacían que sus pestañas se unieran entre sí, reflejando en su agrietado rostro preocupación y cansancio. Al costado derecho de la caseta iba sentado Chagua, el ayudante del abuelo. Chagua, como se le llamaba, mantenía los ojos redondamente abiertos a la expectativa de toda maniobra del abuelo. Sus manos cuarteadas por la helada las hundía entre los muslos, abrigando así la pegada del intenso frío que flagelaba a la par con un lamentoso silbido del viento. En tanto, José, el nieto, en la plenitud de sus ligeros 8 años, buscaba pegarse entre el abuelo. Chagua sentía los pies helados, las manos frías y el rostro apretado por el frío. Su vaga mirada hacía que de cuando en cuando vean de reojo cada maniobra del abuelo, quien cuidadosamente deslizaba sus gruesas manos sobre el timón y cada vez que el motor requería potencia, encogía el pie izquierdo y luego presionaba con fuerza el embrague, simultáneamente cambiando la velocidad. El parabrisas se ahumaba cada vez más y más a medida que sus alientos se confundían entre sí, impregnándose en ella. El abuelo la limpiaba con un retazo de costal viejo. Fue entonces que Chagua dijo: «Tío, mejor descansa». El abuelo con voz gruesa y enérgica contestó: «¡Carajo! Los hombres nunca descansan». «Para, tío, el camino ya no se nota. La huella lo ha tapado la nevada». El abuelo replicó: «Ya te dije. Además, coge la lámpara y vas a ir adelante abriendo paso y me guiaré por ella». Chagua, sin pérdida de tiempo, abrió la puerta, sacó una pala de la parte posterior del asiento e inmediatamente se puso a abrir camino. El abuelo muy cuidadosamente empezó a guiarse por la huella que se abría. Luego de avanzar unos 200 metros, Chagua resbaló y cayó. «Este es un cojudo», murmulló el abuelo. «Anda, dile que suba. Vamos a quedarnos a descansar. Ya falta poco para llegar a la repartición de Chota, ya que de ahí para adelante todo es bajada». José, muy ágilmente, saltó del camión y fue a decirle a Chagua que dejara de abrir huella, que iban a descansar. Hábilmente, el abuelo estacionó el camión, dejando un angosto espacio como para que pasara otro camión. Sacaron 3 frazadas de lana de alpaca de la parte posterior del asiento, procedieron a cubrirse cada uno casi en la misma posición en la que viajaban. «Chagua, solo una pestañada y nos vamos», dijo el abuelo. «Ya, tío», contestó Chagua. Rápidamente el abuelo había logrado sumergirse en un profundo sueño. Chagua buscaba mejor posición y no lograba dormir. Divisase entonces al fondo del agreste desierto blanco oscuro una sombra móvil, y a medida que se aproximaba, el viento soplaba con más fuerza y el frío se hacía más frío. La noche se hacía más noche. El miedo se hacía terror. Esa impresión se creaba José, quien no había logrado conciliar el sueño.
Ese miedo inocente hacía que su curiosidad despierte y mantenga sus sentidos activos en su escarapelado cuerpo. Ya la sombra, como deslizándose por sobre el aire, se acercaba más hacia el camión. Entonces José, en voz de murmullo para no despertar al abuelo, dijo: Chagua, Chagua, mira, ¿qué es eso que viene? No sé bien, contestó Chagua. Apretó el botón del parabrisas y con un solo movimiento despejó la nieve. Parece una señora, pero aquí, a esta hora, tío, En voz baja temblorosa trató de despertar al abuelo. Abuelito, mira esa señora. El abuelo despertó exaltadamente. ¿Qué pasa? Mira, tío, esa señora, ¿qué hará a esta hora sola? Volvió a activar el limpiaparabrisas y... ¿Qué carajo?, exclamó el abuelo. Encendió las luces e inmediatamente se escuchó un grito desgarrador que sacudió el alma de los tres, y los perros simultáneamente contestaron el prolongado grito. Extendió los brazos y se pudo ver claramente su mortificado rostro, cual costras putrefactas se despedían de ella. Sus largos brazos, sus despellejadas y huesudas manos intentaban rasgar el camión. Notábase también sus largas y torcidas uñas que arañaban el aire. La rotosa y podrida belleta que cubría al diabólico ser se desprendía con la fuerza del viento. Su espantosa y larga cabellera se dejaban colgar desde su cadavérico cráneo casi hasta la cintura, frente a los estupefactos rostros de Chagua, José y el abuelo, quien inmediatamente reaccionó e intentó encender el motor. 1, 2, 3 intentos, nada. Un intento más y encendió. Desesperadamente puso en marcha el camión. Las bruscas maniobras hicieron que el esquelético ser se hiciera a un lado. Presionó el acelerador y empezaron a huir. En tanto, el momificado cuerpo, que intentaba detener el camión con ese grito desgarrador y diabólico, se hacía cada vez más lejano. Se alejaron poco a poco y el abuelo solo atinó a decir con una voz temblorosa: Dios santo, perdona a ese condenado. Mientras José y Chagua se pusieron a rezar. ¿Qué era eso, abuelo?, preguntó aún titubeando José. Este es un condenado. Dios lo ha castigado y lo ha enviado a la tierra a pagar su condena hasta llevar en cuerpo y alma. Buscan niños que no han cometido pecado alguno. Estos condenados seguramente antes de su muerte han enterrado dinero o algún objeto de oro y nunca han dado a conocer su existencia. Hasta que una vez muertos son condenados y andan penando pagando su ambición terrenal, exclamó el abuelo. Ya el lamento de los tiempos y distancia, en sus nevados y fríos caminos entre Talahuara y Chonta, esconden esta singular historia. Esta es una historia de la vida real, una historia que quiero compartir con ustedes. El condenado en la carretera.